Bienvenidos al Manual de los Sueños, soy Francesca Suárez, estudiante de Psicología, y en la conversación de hoy conoceremos la historia de una mujer que primero que nada no sabía cómo presentarla porque ha sido uno de mis bastones durante estos 3 años que he tenido de cuidar comenzar a cuidar mi salud mental, porque es un trabajo que tenemos día a día. Ella es Dilcibé Araujo y nos dará a conocer no solamente la historia, sino que lo que tenemos que cuidar o cómo tenemos que cuidar la salud mental de nuestros niños, cómo apoyarlos en sus sueños y cómo hacer que lo que viven en la infancia no les afecte tanto en su vida adulta. Ella es psicólogo clínico, especialista en niños. Quédate y prepara el cafecito y disfruta de una conversación que nos dejará herramientas para toda la familia y así poder apoyar a nuestros niños a cumplir todos sus sueños. De pequeños nos enseñan a cómo caminar, cómo vestir y hasta cómo comer. Pero ¿quién nos enseña a soñar? Por esto, Manual de los Sueños nace para que a través de las historias de los invitados, este camino se logre más sencillo, con diferentes herramientas que nos compartirán. Soy Francesca Suárez, estudiante de Psicología y amante de hacer que los sueños se cumplan. Juntos conozcamos historias que nos guiarán en compañía de un buen café. Bienvenida a Dilcibé Araujo al Manual de los Sueños. Gracias, mi amor. Feliz de estar aquí contigo. Tienes 5 años como psicóloga clínico y 2 siendo mi psicóloga, siendo uno de mis bastones, que lo decía en el intro cuando te presenté, siendo uno de esos bastones en ese momento de empezar a cuidar mi salud mental, en ese proceso que todos deberíamos de comenzar de alguna u otra manera. Entonces quiero como que darte las gracias por estar aquí en el manual, por compartirnos tu historia y por compartir una herramienta que seguramente nos va a ayudar a toda la familia en general, porque además de ser psicóloga clínico, eres psicóloga especialista en niños. Así es, correcto, mi vida. Para los que no te conocen, ¿quién es Dilcibé Araujo? Bueno, Francesca, esa es una pregunta que de repente puede sonar fácil de contestar porque siempre cuando nos preguntan nuestro nombre decimos lo que nos define. En este caso, Dilcibé Araujo, mi edad es 27 años y bueno, soy psicólogo clínico, pero también soy humana y atrás de eso viene un sinfín de cosas que las personas desconocen totalmente. Entonces, si me preguntases en una sola palabra, ¿quién es Dilcibé? Yo te pudiese decir que una persona completamente diferente a lo que era hace 5 años atrás, que era antes de convertirme en psicóloga. Una persona completamente abierta a la realidad y que siempre está centrada en cumplir sueños y por eso es que estoy encantada de estar contigo aquí el día de hoy. ¿Y cómo llegas a la psicología? Porque dices que eras algo totalmente diferente antes de graduarte. ¿Cómo llegas a ella y cómo ha sido esta transformación? Yo te pudiese decir, Francesca, que fue toda una casualidad porque entre mis planes nunca estuvo el de ser psicólogo. Siempre tuve una habilidad que era como que escuchar a las personas, identificarme, tener mucha empatía. Siempre he sido muy empática desde lo humano, desde niña, siempre lo he sido. El que te pueda preguntar sobre mí, que me conoce desde toda la vida, sabe que te va a decir, y soy una persona extremadamente empática. Y bueno, eso es algo que viene dentro de mi personalidad y que se descubrió con la psicología de una forma totalmente inesperada. ¿Por qué inesperada? Porque entre mis planes no estaba ser psicólogo, no lo tenía ni pensado. Era una habilidad, pero no estaba decretado. ¿Cómo llegó a mí la psicología? Por una amiga que quería ser psicólogo, me planteó la idea, vamos a estudiar psicología, vamos a presentar la prueba, y yo, bueno, sí, vamos a Y hacerlo. se graduó esa amiga. Ella no quedó en la prueba, te lo cuento, y ojalá ella pueda escuchar esta entrevista. Ella no logró quedar, presentó 3 veces, no pudo, y yo en la primera quedé, y yo dije, bueno, vamos a intentarlo, y aquí estamos. Luego de 5 años, pues es lo que me identifica y lo que me apasiona enormemente. A medida que fui estudiando la carrera, se presentaron millones de adversidades, no te los puedo ni contar porque tendrás que hacer el podcast de 3 semanas y medio, pero fue un camino bastante arduo, pero lleno de muchísimas habilidades, de muchísimas cosas que sin duda alguna vale la pena conversar, porque como siempre te lo he dicho, Francesca, venimos de un país donde se nos hacen creer que los sueños no se pueden cumplir cuando realmente sí. En el camino conocí muchas personas dentro de la carrera que no culminaron por cosas económicas, porque no les gustó la carrera, porque estaban llenos de muchas limitantes, pero que su principal factor muchas veces también fue el creer que podían lograrlo
y no lo hicieron por miedo a muchísimas cosas, especialmente por no creer en sí mismo. Y la psicología me permitió a mí poder entender que más allá de comprender al otro, si yo no me comprendía a mí misma, ¿cómo yo podía entender a quien me fuera a buscar a mí en terapia? Entonces, fue un camino donde aprendí a entender que si yo no creía en mis propios sueños, que si yo no creía en lo que yo deseaba hacer, no iba a poder lograrlo. Y ahí está el reto. Aprendí quién era, identifiqué ese don, como te explicaba yo por correo, el don que yo siempre he sentido que lo tengo desde niña, lo intensifiqué una vez que me gradué por tener esa meta clara, es decir, yo quiero ser esto, lo voy a lograr, voy a ir paso a paso y bueno, hoy en día ya tengo 2 años escuchándote a ti como psicólogo y es algo que realmente es increíble, o sea, no te puedo explicar lo espectacular que es ser psicólogo y cuando tú tengas tu título en mano, tú te acordarás de mis palabras, te acordarás de mí, Sueño cada día con ese día. te acordarás de mí que sí va a ser. Para todas las carreras hay que tener muchísimo amor, muchísima pasión, pero siento que para la psicología la empatía y la entrega es algo que tiene que estar día a día, así muchas veces no estemos bien nosotros mismos, porque bueno, tenemos que sentarnos a escuchar, sea de forma online, sea presencial, a una persona y bueno, sin juzgar, poder conocer su historia, pero tú que te fuiste por la especialidad de niños, ¿cómo decides llegar ahí? Porque siento que es quizás el campo un poco más amplio porque no solamente tienes que atender al niño, también tienes que estar cerca de su círculo o de su núcleo familiar, porque bueno, eso es lo que nos hace a nosotros unos adultos con una salud mental favorable o dentro de todo, porque es un constante aprendizaje y es día a día que eso se trabaja, o sea, no es como que llegamos al top y decimos, bueno, ya estamos aquí, estamos bien. Siempre tenemos algo que trabajar. Pero ¿cómo te vas por esa rama sabiendo que bueno, que era mucho más amplio que cualquier otra especialidad? Sí, fíjate que siempre he tenido mucha afinidad con el tema infantil, desde antes de ser psicólogo, incluso yo hacía talleres en mi casa, vacacionales, o sea, siempre he buscado la manera de tener contacto con niños, me gusta, y esa afinidad la quise llevar con la psicología para llegar al tema de lo que es la psicología infantil. ¿Por qué, Francesca? Fíjate lo que tú dices, algo tan amplio y que muchas veces el ser humano tiene un error fatal de pensar y de asociar la infancia con la felicidad. ¿Me entiendes? O sea, es decir, el niño siempre está feliz. Tú ves a un Justamente niño y ahorita, tú, disculpa que te interrumpa, pero ahorita que dime, dices, hace poco escuché una frase de, bueno, cuando no ves a un niño sonreír, tienes que estar en alerta. Y que, o sea, me quedó como muy grabada aquí de que es fuerte. O sea, a veces vemos a diferentes niños hasta dentro de nuestra propia familia que no sonríen mucho y lo así tomamos es, como total. normal. Total, lo vemos normal y porque tenemos esa falsa creencia, pensamos y asociamos la infancia con la felicidad, es decir, lo que tú acabas de decir, si tú ves a un niño que no sonríe es una señal de alarma, en efecto, porque estamos pensando de que el niño no se deprime, que el niño no tiene ansiedades, que el niño no sufre de baja autoestima, que el niño no tiene preocupaciones y un sinfín de cosas que no son sanas, ¿no? ¿Qué pasa? La psicología me permitió a mí entender que muchos de los adultos que somos, porque me incluyo, ¿verdad? Venimos cargados de muchas carencias, de muchas cosas rotas a nivel emocional y que si nos ponemos a analizar, y tú lo has aprendido, siempre vienen cosas de la infancia. Entonces, de nada sirve que tú vayas pasando la vida creyendo que todo está bien cuando vienes trayendo heridas desde tu infancia. Entonces, mi reto como terapeuta infantil no es que en mi consulta lleguen niños felices o que lleguen niños con la capacidad intelectual a tope o que sea el mejor en su clase o que sea el niño que tiene más juguetes, el que mejor lo viste. No, mi reto está en cómo está internamente ese niño, porque de nada sirve que sea un niño que lo tenga todo, no me refiero a la parte económica, pero que internamente no esté bien, porque ese niño va a ir edificando a lo largo de su vida con carencias afectivas, que se va a ver evidentemente en su conducta, en su pensar. Entonces, muchas veces creemos que la terapia infantil es un juego. Y me lo han dicho, no, pero es que tú lo que haces es a veces jugar con los niños. No te lo dicen de mala manera, sino como por curiosidad. Porque ustedes no se imaginan cómo los juguetes, en este caso, pues son esta herramienta para poder entrar en ese mundo tan interno, espectacular, pero oculto que te ofrece un niño. ¿Por qué es tan amplia la psicología infantil? Porque tú lo acabas de decir, porque es un mundo completamente amplio, porque desde una sonrisa que te ofrece un niño,
puede haber un niño deprimido, puede haber un niño sufriendo un acoso escolar o de una familia disfuncional, maltrato psicológico, y que tú no te puedes, y te lo dicen los representantes, los papás, ¿por qué mi hijo tiene una baja autoestima si le hemos dado todo? Entonces, la psicología infantil te permite poder dar las herramientas para que tú vayas creciendo a lo largo de la vida y seas un adulto no perfecto, pero no con carencias afectivas. Algo muy importante, y es que muchas veces los padres piensan que darlo todo quizás es que el niño esté bien en cuanto, bueno, tiene estos juguetes, va al colegio, pero más allá de eso es el hecho de estar cercano. Entonces, ¿cuál es la clave para que los padres quizás que nos están viendo, padres, representantes de cualquier ámbito, porque muchas veces existen tíos que están criando a niños? Entonces, en general, todas las familias, ¿cómo hacemos para quizás que esa infancia no afecte a ese niño en todo el desarrollo de su vida? Porque como también lo mencionabas antes, de ahí es donde vienen las carencias, vienen las creencias limitantes que todos tenemos y que después, bueno, nos toca pagar consulta psicológica toda la vida porque quizás nuestros padres lo hicieron desde donde podían, con las herramientas que tenían. Me encanta que tengas café en mano. Ella no es de tomar mucho café. ¿Viste lo que hace tu psicólogo por ti? Entonces creo que es muy importante para todas las familias saber, bueno, ¿cómo hago para que ese niño crezca y realmente sea feliz? Una pregunta bastante buena y que créeme que es muy frecuente escucharla porque generalmente los padres llegan a la consulta cargados de muchas ansiedades porque quieren ese objetivo, que tu hijo o que su hijo sea feliz. Lo primero, Francesca, que siempre les digo a los representantes, más allá de caer en el motivo de consulta, es decirles, tienes que tener coherencia entre lo que piensas, dices y haces frente al niño. Porque de nada va a servir que tú como papá o como mamá estés 100% comprometido con la terapia, pero basada en el niño. Porque muchas veces creemos que la terapia infantil va al 100% con los niños, cuando realmente no es así. Para mí, psicólogo clínico de Silvia Araujo, la terapia infantil se divide en un 80% papás y un 20% el niño. Fíjate, el porcentaje es alto. ¿Por qué? Porque un niño, en medio de su inocencia, el pensamiento de un niño es más abstracto que concreto. Es decir, el niño aprende de la imaginación, el niño está en un mundo paralelo, a pesar de que tenga debilidades a nivel emocional. Entonces, se supone que el soporte, ¿ok?, emocional allí, tanto conductual, es el papá y la mamá. Si no hay compromiso de los padres para entender que son la principal herramienta para que el niño pueda crecer, no perfecto, pero sí alineado a lo que se espera en la vida, ese es lo que vas a edificar como papá o como mamá. Hay algo que hoy en día no me gusta, Francesca, no sé si has escuchado, que para que, y te lo dicen, no, yo quiero que mi hijo sea el abogado más inteligente del mundo, que mi hijo tenga todos los sueños por cumplir, que mi hijo tenga todas estas metas. Y te dicen, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces yo les pregunto a los papás, ajá, pero ¿qué estás haciendo tú, verdad? Para que ese niño crezca con metas, crezca queriendo tener sueños, porque hay niños que no te carecen de sueños y tú les preguntas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No sé, porque no, los papás creen que no es pertinente hablarles en estos momentos cuando están niños, porque no entienden, porque no van a comprender lo que es una meta, sí te lo van a comprender desde tu ejemplo principal, desde lo que tú estás accionando frente al niño. Y se escucha mucho que hoy en día te dicen, no, pero es que yo a mi hijo le digo todos los días que es fuerte, que es valiente, las afirmaciones positivas, que tú lo vas a lograr, tú vas a ser el ingeniero más exitoso, tú vas a ser la maquilladora más profesional. No basta con solamente afirmaciones, porque yo le puedo decir a un niño que es capaz, que es inteligente, que es el más hermoso, pero ¿qué estoy haciendo yo como mamá y como papá en una acción que el niño lo entienda y lo vaya progresando a lo largo de su vida? Entonces, las afirmaciones vienen con conductas accionales, es decir, tú tienes que accionar como papá para que el niño mejore, para que el niño tenga una meta a seguir. Y esto no solamente aplica porque de repente puedes generar confusión las personas que te van a escuchar este podcast, que te digan, bueno, es que eso se ve más que todo en las familias disfuncionales. Error, muchas veces viene de las familias altamente funcionales, donde vemos niños, donde vemos adolescentes con poca motivación, sin falta de energía, que te dicen, no sé qué quiero en la vida, no quiero hacer nada, y tú te preguntas, y te los preguntan los papás, pero doctora, ¿por qué mi hijo que tiene 20 años, que le hemos dado todo, por qué no quiere ser estudiante, por ejemplo? ¿O por qué no quiere seguir un patrón de conducta sano si nosotros le hemos dado todo, le hemos dado cariño, le hemos dado todo lo que él necesita? Porque tú no accionaste con ejemplos
desde su niñez. Por eso es que siempre dicen, los niños son como una esponjita. Realmente sí lo son, porque si tú no edificas desde un ejemplo, el niño no te va a aprender. Y Y que te todos quiero dar. aprendemos por imitación realmente, hasta cuando estamos grandes, porque nos comportamos según el entorno en el que estamos. Exacto, por eso es que uno siempre tiene como esas idealizaciones, por ejemplo, bueno, yo quiero ser como la psicólogo tal porque me gusta cómo aborda, o yo quiero ser la maquilladora como tal persona. Siempre tenemos admiraciones, ¿verdad? Porque queremos siempre imitar. El ser humano nació o sea, aprende de la imitación más que del aprendizaje interno. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, si un niño se desenvuelve a lo largo de la vida pensando que todo va a aprender en su momento, de repente no va a llegar el momento porque no tuvo una mamá o no tuvo un papá que accionara con un ejemplo concreto de ello. Te pongo dos ejemplos claros, Francesca, rapiditos en el sentido de para que la persona entienda cómo un niño puede crecer teniendo sueños y metas. Te coloco dos niños, un niño que viene de una familia disfuncional y un niño que venga con una familia funcional, ¿ok? El niño que viene con la familia funcional le dan todo, a nivel material, a nivel afectivo, a nivel económico, o sea, un niño que está en un ámbito estable, ¿ok? Pero ese niño le han dado tanto que los padres pues esperan a que cuando crezca él se desentienda, sea un niño independiente, etcétera. Y tenemos el otro niño que es una familia disfuncional, que de repente no hay papás afectivos, de repente una separación de padres, está solamente con una mamá soltera, un papá soltero, no tiene todo económicamente, está carente a nivel de afectividad, y es un niño que cuando crezca pues también su deseo es independizarse. Porque hoy en día muchas veces esos niños que vienen de una familia disfuncional tienen mejor récord a nivel de sueños o de metas que un niño altamente de una familia funcional, porque son niños que aprendieron desde la acción. Yo en consulta psicológica infantil e increíblemente, Francesca, lo he visto como familias funcionales tienen hijos altamente complicados, ¿ok? Y como familias de categoría disfuncional son niños exitosos, llenos de metas, de propósitos, porque vienen de padres que desde lo poco, ¿ok? Y no me refiero, hago mucho hincapié en eso, de lo poco económicamente o lo poco afectivo, les enseñaron con acciones que si tú quieres esto, tú tienes que ir por ello, no te lo voy a dar así. Tú tienes que ir por ello. Entonces, el niño, en medio de su falta de carencias, pues se fue creando a nivel de progreso a crecer, a querer tener metas diferentes a ese niño que nunca tuvo un ejemplo a seguir, sino que todo se lo colocaban en la mesa. ¿Tú quieres ser el abogado? Toma. ¿Tú quieres ser el mejor en el salón de clase? Toma. ¿Dónde está la lucha interna para que ese niño pudiese también tener esa visión de yo lo quiero hacer por sí mismo? Entonces quizás se consigue ese equilibrio de, bueno, quizás como padre, vamos a poner el ejemplo bueno, es mi único hijo, lo pongo por el ejemplo porque yo soy única hija. Entonces, bueno, yo le quiero entregar todo a ese niño, siempre soñé con ese niño, pero tengo que tener el equilibrio de que ese niño logre obtener las cosas por sí solo. ¿Dónde se consigue? Eso se consigue básicamente, Francesca, en la acción, cuando los papás tienen la valentía de hacerle entender a ese niño que si tienes una conducta no deseada, tú vas a tener una consecuencia de ello. Ejemplo, cuando los niños de repente, bueno, como no saliste bien en el colegio, puedo darte un ejemplo muy típico, pero que se ajusta, no vas a tener durante 2 semanas tus áreas recreativas, por ejemplo. Ahí le estamos aplicando una consecuencia que es necesaria para que el niño aprenda a entender que si no hago las cosas de manera adecuada, pues la vida no me va a tener las puertas abiertas todo el tiempo. Diferente a ese niño que no hay límites, que no hay normas, que el niño es la autoridad, ¿ok? Porque hay papás que se vuelven permisivos, están por debajo del niño. No, es que si yo le quito el área extracurricular, mi hijo se va a molestar y te lo dicen. No, es que si yo a mi hijo no le digo te amo todos los días, se me va a poner bravo. Entonces, cuando el niño es la autoridad, no hay ese equilibrio, no va a encontrar esa manera de que él tiene que entender que la vida no es de él tiene que adaptarse a la vida, por eso es que no va a encontrar, no es que de repente no, porque se supone que en algún momento pues hay que tener un momento de reconocimiento, pero hay personas que no llegan a ese tope, hay personas que nunca llegan a un reconocimiento, que no llegan a una aceptación de que hice algo mal, accioné, porque no me colocaron nunca una consecuencia. Por eso, Francesca, es que muchas veces los padres se arrepienten más adelante, ¿ok? Te dicen, ay, si yo no le hubiese dado todo a mi hijo, de repente él se hubiese motivado más. Pero, que si de repente yo le hubiese enseñado a mi hijo a tener motivación propia y no impuesta,
quizás hubiese alcanzado otra cosa. Diferente a esos niños que tú los ves independientes desde pequeños y que tú les notas ese potencial de querer comerse la vida, pero cuando tú ves el antecedente, wow, hay unos papás que están accionando por ello. O sea, no es el niño que te van a hacer y por inercia, de repente habrán niños que sí, pero de 100 te pudiese decir 10 porque es que nosotros nacemos de una familia, nosotros nacemos y aprendemos por imitación, por la crianza, por las carencias. Entonces, todos esos componentes van a influir en que un niño te crezca con alguna meta a seguir o con algún sueño a seguir. Ahorita que mencionas lo de los sueños es un punto donde quiero llegar y es que siempre se asimila a los niños como los soñadores. Y cuando crecemos, quizás por lo automático que vivimos muchísimo todos los días, creo, se nos olvida soñar, se nos olvida que los sueños sí se cumplen, pero muchas veces esos sueños también se quedan ahí en la infancia paralizados porque no tuvimos ese apoyo. ¿Cómo logramos que nuestros niños sigan soñando de grande? Esa pregunta me encanta por el hecho y la voy a adaptar a Venezuela, ¿ok? Que es nuestro país y que, bueno, es importante hablarlo. Hoy en día, Francesca, no sé si has escuchado en tu círculo o en tu familia, no sé, que que en reuniones, ¿ok? Que de repente estén niños o en la casa normal, o sea, Venezuela está en un estado tan degenerativo a nivel mental, ¿ok? Porque hay mucha desmotivación, porque lamentablemente hay muchas conductas colectivas, es decir, bueno, como Dilcibé no logró hacer tal cosa, pues ella tampoco va a poder, porque es que estamos en un país muy difícil, ¿ok? Entonces generalizamos mucho. ¿Qué pasa con los niños? ¿Y por qué muchos niños de repente no tienen ese sueño o esa meta y que tú dices ese sueño quedó allí y no somos tan soñadores como antes, porque los niños de antes eran más soñadores que los de hoy en día y eso está verificado por la ciencia. Ya te explico el por qué. Pero ¿qué pasa? Te dicen en medio de una reunión, estando los niños, no, mi hijo, lo más seguro es que se vaya del país cuando él crezca, porque es que imagínate, estamos en un país donde los sueños no se cumplen, que yo te lo decía. Los sueños no se cumplen, las universidades ya no son como antes, ya los niños no quieren estudiar, sino que quieren es trabajar y comenzar a hacer dinero, y muchas veces los padres imponen eso. ¿Ok? ¿Para qué tú vas a estudiar una carrera y te vas a estar 6 años estudiando o que tú quieres ser la maquilladora más profesional si eso no te va a dar de comer? Entonces muchas veces las limitaciones se quedan allí porque no hay una motivación que te pueda permitir crecer. Hay dos tipos de motivación, la interna y la externa, pero la externa influye en un bastante potencial en ti. ¿Ok? Porque si tú estás criando en una familia que en vez de apoyarte, sí, Francesca, tú vas a poder ser esto, así tú seas la menos indicada, pero si tú vienes de una familia que te apoya, ¿ok? Que te está diciendo tú puedes, con acciones, como te lo he explicado anteriormente, ese niño va a querer hacer las cosas, así tenga millones de limitaciones. Pero ¿por qué no soñamos? Porque te lo dicen los niños. No, es que yo no quiero ser doctora, porque es que los doctores se mueren de hambre. Yo lo viví en consultas en Trujillo. Muchos niños me decían que no querían estudiar, que eso era aburrido, que ya los sueldos no rendían. Y son palabras textualizadas porque están hablando de la imitación, están hablando de lo que escuchan. Que el apoyo ¿Ves? es muy importante y lo digo por experiencia propia de que, bueno, yo siempre quise ser bailarina y ahí estaba mi mamá apoyándome, mi hermana apoyándome. Después me quise meter a modelaje y estaba ahí mi mamá apoyándome, ahí hice radio, hice televisión. Entonces creo que por eso es que nunca me he limitado a, bueno, yo quiero probar eso y lo voy a intentar. Y si quizás dentro de un año no quiero seguir ahí, puedo intentar otra cosa. Igual quizás puedo hacerlo bien, pero es porque siempre estuvo ese apoyo, o sea, nunca faltó esa mamá que quizás y estaba en primera fila yo bailando y estaba gritando, pero estaba modelando y también estaba gritando. Entonces era como que, bueno, si quieres hacer esto, yo estoy ahí. Entonces creo que eso es muy importante y lo digo desde mí, lo digo desde mi ejemplo, de lo importante que es apoyar a nuestros niños, de darle la mano y decirle, bueno, si quieres hacerlo, inténtalo. ¿Qué es lo peor que puede Intento. pasar? Que quizás no puedas o quizás la gente te diga que no. Bueno, no importa, síguelo intentando que igual lo vas a lograr. Así es. La importancia de estar, Francesca, cuando venimos de una familia que de repente los padres están presentes y que esos padres sepan estar presentes, porque ese es el reto, ¿no? Porque de nada sirve que tú seas una mamá o un papá presente con hijos, pero que tú le dejes a los hijos a cargo del mundo. No, que es la medida que va creciendo y va entendiendo que la vida es difícil. Ella va, pero ¿dónde estás tú como maestra, como maestro de tu hijo para que él entienda que la vida es difícil? ¿Ok? Entonces muchas veces, y es muy notorio,
y como te lo digo, hasta la ciencia lo dice, ¿por qué los niños no son tan soñadores como antes? Porque antes veíamos niños más felices. ¿Por qué? Porque no estaban pegados, por ejemplo, a los aparatos, porque jugaban más en la tierra que en un cuarto encerrados con una tablet, porque antes querían ser futbolistas porque estaban llenos de ejemplos, ¿no? Iban a los estadios y jugaban y querían ser como tal persona. Ahora no, ahora la vida es como más encuadrada, ¿no? Ahora los niños son más limitados. No, si tú sales te vas a caer, no, si tú sales te van a robar, si tú sales o haces tal cosa, siempre hay una limitante. Y los límites son buenos, pero en exceso todo es malo. Entonces, cuando tú encuadras a tu hijo, tú le estás limitando a que no vaya a un camino de querer soñar, de querer crecer. Y te lo digo por experiencia propia en mi corto espacio como mamá, porque yo apenas tengo 9 meses como mamá. ¿Ok? Y yo a Tiago, a pesar de que es un bebé, yo trato de que él también tenga su independencia, es decir, que lo coloco en el piso. Incluso hace meses y mi esposo y yo vamos a comprar unos casquitos que están vendiendo para que los bebés no se golpeen. Y qué bueno que después vi un video de una pediatra porque ella decía, no, esos casquitos no son buenos recomendárselos. ¿Por qué? Porque se supone que el niño necesita caerse. Ojo, no es que lo vamos a lanzar de un balcón para ver si va a sobrevivir, pero el niño necesita entender que si yo me caigo, me voy a golpear y es parte de la vida. Entonces, una vez que yo me caiga, ya voy a entender que para la próxima debo tener más cuidado porque mi mamá y mi papá van a estar allí pendientes de mí. Entonces, ese es un ejemplo que aplica, ¿ok? Para niños más grandes. Si tú sabes que tu hijo está en un proceso de crecer y tú lo vas a dejar solo a la deriva, todo en exceso es malo porque la soledad te va a llevar a muchos puntos que de repente no van a ser los más sanos. ¿Ok? Pues es que tenemos tantos adolescentes de repente con caminos no deseados, porque nunca hubo una mamá o un papá para que estuviese no de vigilante, pero sí pendiente, porque son dos cosas completamente diferentes, para que tú le enseñaras a tu hijo, hijo, esto está bien, pero puedes hacerlo mejor, hijo, esto no está muy bien del todo, vamos a ver qué hacemos para que tú lo puedas adaptar para que ese hijo crezca y sea un adulto no perfecto, pero sí funcional, sí con ganas de querer comerse la vida. Por eso que, por ejemplo, contigo, Francesca, que yo siempre te he dicho, tú eres una chica muy innovadora y tú eres una chica que siempre va por más. Tú eres un ejemplo de ello. Tú no te quedaste de repente con el poco, con lo poco que tú aprendiste. Tú siempre estás innovando, tú estás creciendo. Pero fíjate lo que tú mencionas. Tú vienes de una familia de tu mamá siempre estuvo ahí en la barra vamos Francesca, vamos, y de repente eso también a ti en tu porcentaje de vida te influye. De repente no es el más alto, ¿ok? Pero si tú te pones a analizar tu porcentaje de las cosas que te han permitido crecer, tú vas a poder poner allí a tu mamá o a tu tío, el que tú a veces me menciona, ¿ok? O sea, siempre, no tiene que ser alguna mamá o papá, porque hay niños que crecen con los abuelitos, hay niños que crecen, como lo dijiste tú al principio, con los tíos. Lo importante es que la persona que está a cargo de un niño sea su mayor maestro para que crezca con ganas de querer comerse el mundo, que es lo que falta hoy en día. Por eso es que tenemos lamentablemente muchos adolescentes o muchos adultos jóvenes como nosotras que de repente se quedaron con las aspiraciones allí y en la consulta me lo dicen mucho, es que yo no tengo aspiraciones, yo no sirvo para nada, ¿ok? Yo no sirvo para esto porque si yo lo intento no me va a ir bien. Entonces, cuando tú analizas y le preguntas su historial de vida, son adolescentes o adultos que vienen de familias que nunca creyeron en ellos, que te lo decían, no, tú no sirves para esto. Entonces, lo que tú edificas en ese niño va llevándose día a día en una carencia afectiva. Por eso es que hay tantos adultos Que, rotos a nivel emocional. que era algo que iba a mencionar, o sea, por eso hay tantos adultos con roto, como lo dices, por muchos niños que no le dimos el apoyo en el momento necesario. Pero también mencionas Total. a Tiago, al príncipe hermoso. ¿Cómo haces desde el punto? Porque bueno, quizás a veces es muy fácil ver desde afuera, pero ahora que estás tú con el rol de mamá, de que no hay un manual, no existe un manual para la vida y tampoco existe un manual para ser mamá, ¿cómo haces para aplicar eso sin quizás volverlo, tampoco como volverse obsesión, de que bueno, si fallo tengo que fallar, porque de eso se trata? Totalmente, totalmente. Mira, esa pregunta está, casualmente la conversaba hace días con mi esposo, porque él incluso él es más obsesionado, entre comillas, ¿ok? Él es más nervioso, entonces. Él es más nervioso en el sentido, no, pero es que si Tiago se siente y de repente se va por un lado y se va a golpear. Yo no sé, Francesca, pero yo soy como más liberal en ese sentido. Pero no es que sea liberal, es porque sé que la carrera me lo ha permitido llevarlo de esa manera, ¿ok? Porque como te lo explicaba,
ser mamá es muy diferente a cuando yo atendí tantas personas en mi consulta psicológica, que yo atendí hasta bebés en las estimulaciones tempranas, y es un cambio rotundo porque tú estás viéndolo desde tu hijo, no desde un paciente, ¿ok? Pero trato de entender que mi hijo primero no es perfecto y que él va a tener debilidades como todos los niños y como todo ser humano, y entendiendo que él tiene sus debilidades, es que he tratado de no derrumbarme como mamá, porque eso es lo que pasa, como mamás nos derrumbamos y nos llenamos de ansiedad, y yo lo he vivido, y siempre se lo digo a las amigas que me siguen por Instagram, yo les digo, créanme que yo también tengo inseguridades, no sé qué hacer a veces, a pesar de que yo te puedo dar a ti la herramienta más ideal, no lo sé hacer como mamá, y es válido, porque es mi hijo y no es un paciente, pero lo que me ha servido para aplicar es entendiendo que él es un bebé completamente imperfecto y que de la imperfección está su mamá y su papá para llevarlo en ese camino, para que él vaya aprendiendo desde pequeñito lo que está bien y lo que está mal. Pero claro, aquí hay un soporte que en mi caso es mi esposo. Por ejemplo, mi esposo, él es mi soporte cuando él de repente me ve ansiosa y dice, vamos a hacer esto, o cuando yo veo que él está ansioso, yo soy su soporte, porque ahí está el equipo, ¿no? Ahí está el equilibrio. Pero si Algo no lo muy sabemos importante. sobrellevar, ahí es cuando nos vamos a derrumbar. Y vuelvo y te repito con el ejemplo del casquito, porque eso es lo que pasa. Hoy en día existe tanta tecnología, que es a lo que nos basábamos, de que de repente los niños de antes soñaban más que los de ahora, hasta para los bebés te puedo aplicar eso. O sea, ahorita hay de todas las comodidades para que la maternidad sea más leve, pero cuando caemos en la conciencia es un error, porque, por ejemplo, están esos casquitos para que los bebés no se golpeen, están unos koalas para que tú los coloques aquí y el bebé aprenda a caminar más rápido. O sea, hay muchas cosas que te quieren acelerar los procesos de los bebés y que tú psicológicamente lo analizas y tú dices, esto a futuro no es sano para el bebé, porque empieza a crecer no siendo seguro, no siendo capaz de conocerse y entenderse, porque todo fue artificial. Entonces, son cosas que como mamá me ha tocado verlo desde mamá y no como psicólogo, y créeme que no es fácil, pero si no coloco el punto de equilibrio, Francesca, créeme que me vuelvo un desastre total, porque las mamás somos imperfectas y creo que ahí está el reto principal. De eso se trata. Dil, te voy a regalar 5 palabras y me vas a decir lo primero que se venga a tu cabeza. Perfecto. Psicología, Humana, infancia, imperfecta, migración, reto, sueños, por cumplir, maternidad. lo más perfecto de mi vida. Cada invitado nos deja una herramienta para que el camino hacia los sueños se haga un poco más sencillo. ¿Qué herramienta le darías tú a esa familia que nos está viendo y que quizás quiere ser ese bastón de ese niño que está creciendo? Para que se le haga más Bueno, sencillo quizás. toda persona que quiera hacer el soporte emocional de un niño o de un adolescente, porque también hay muchos adolescentes que están abandonados de lo emocional y que son recuperables para que tengan sueños también. Primero es descubriéndose cómo está a nivel emocional esa persona. Eso es la principal herramienta, porque de nada sirve que tú tengas un niño o un adolescente y cómo tú lo vas a motivar de tu desmotivación. ¿Cómo tú vas a creer, vas a hacer que ese niño cree en sí mismo si no crees en ti mismo? Entonces, lo primero es que tú aceptes cómo estás a nivel emocional para que tú puedas ser realmente un soporte emocional para ese niño o para ese adolescente o alguien que necesite realmente aprender a tener sueño. Cuando tú tengas esa aceptación, cuando tú digas, bueno, voy a decirle a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, que tiene y que es capaz, no sea solamente con afirmaciones, no basta el simplemente decirle al niño, tú puedes, tú eres capaz, tú lo vas a hacer, no, acciona. Es decir, si tú quieres que tu hijo sea el futbolista que tanto él sueña o que él sueña y no tú, porque eso también influye. A veces queremos que nuestros sueños no vividos sean del niño, no. ¿Ok? Por eso es que es importante la aceptación que te estoy hablando para tu poder saber cómo motivar. Entonces, si el niño desea ser un futbolista, ser un beisbolista, porque es su sueño y quiere serlo, así su sueño cambie más adelante, no importa. Acciona con pequeños pasos para que ese niño crea en sí mismo y realmente se descubra para saber si es su sueño o no. Ejemplo, vamos a inscribirlo en fútbol accionando, porque nada sirve que tú le digas, sí, hijo, tú vas a ser el futbolista más avanzado del mundo, pero lo tienes en un cuarto encerrado con la tablet porque si se sale se va a caer. ¿Ok?
y es un ejemplo muy real. Entonces, la acción va de la mano con tu aceptación emocional para que tú puedas hacer que ese niño más adelante, cuando crezca, diga, gracias mamá, gracias papá, porque gracias a ti fuiste mi apoyo en muchos aspectos y hoy en día soy lo que soy. Así no sea un profesional graduado en la universidad, porque eso es importante entenderlo. Hay millones de profesionales que no están graduados o que estudiaron en cuatro paredes, sino que tenemos millones de personas que tienen sueños altamente capaces, funcionales, pero que si está la persona feliz y ese niño creyó en sí mismo por lo que tú edificaste, con acciones, aplicando límites, consecuencias, no tenerle temor a los hijos, porque si tenemos temor de que ellos se molesten, de que ellos se enojen, el sueño se va a frustrar, el sueño va a quedar allí y no vamos a tener niños soñadores, vamos a tener niños creyéndose superiores a papá o mamá, creyéndose que lo saben todo, creyéndose que son lo mejor del mundo, cuando realmente no hay una acción que tú como papá o mamá hayas edificado previamente. Gracias, Dil, por esta herramienta, por regalarnos tu historia y por, bueno, este episodio que sé que va a ser importante para muchas personas que nos van a ver y sobre todo para toda la familia, que busca herramientas y que busca ser ese apoyo que necesitamos, no solamente los niños, porque también de adultos lo vamos a necesitar el apoyo de nuestros amigos, de nuestros familiares y esta sociedad, porque somos seres sociales, por mucho que esté de moda el amor propio, nunca vamos a dejar de ser seres sociales y es importante siempre tener ese apoyo. Y bueno, sea de nuestra familia, sea de nuestras amistades, sea de la persona que tengamos en un lado, lo importante es saber escuchar y saber ese apoyo para la persona que tenemos al frente. Así que muchísimas gracias por ser parte del Manual de los Sueños. A ti, cariño, de verdad que estoy súper orgullosa de ti y bueno, como siempre, sabes que aquí este psicólogo está para lo que tú necesites y para que las personas entiendan que la salud mental es prioridad, que no hay que dejarla para después. Y eso se tiene que ver desde los niños. Ella fue Dilcibe Araujo en el Manual de los Sueños. Ales Moncada Colors. De pequeños nos enseñan a cómo caminar, cómo vestir y hasta cómo comer. Pero ¿quién nos enseña a soñar? Por esto, Manual de los Sueños nace para que a través de las historias de los invitados, este camino se logre más sencillo, con diferentes herramientas que nos compartirán. Soy Francesca Suárez, estudiante de psicología y amante de hacer que los sueños se cumplan. Juntos conozcamos historias que nos guiarán en compañía de un buen café.